A ver, pensadlo un momento. ¿Y si los pensamientos no fueran silenciosos? ¿Y si, en otra dimensión, cada idea, cada preocupación, cada chispazo de inspiración resonara como si alguien lo estuviera diciendo en voz alta? Pues bueno, el material que vamos a ver hoy plantea justo eso, que en el mundo espiritual los pensamientos son el idioma principal. Así que la gran pregunta que nos hacemos es, ¿son los pensamientos un lenguaje? Todos conocemos esa vocecita que tenemos dentro, ese diálogo constante. Pero este enfoque le da una vuelta de tuerca, lo mete en un contexto espiritual donde pensar es literalmente comunicarse. Bueno, pues este es el plan para los próximos minutos. Primero, vamos a ver qué es eso del lenguaje del espíritu. Luego, hablaremos de dos frecuencias, en las que al parecer puede funcionar la mente. Veremos también qué son los dardos del enemigo. Después, cómo sintonizar la frecuencia buena, la celestial. Y para terminar, cómo se aplica todo esto en la batalla que tenemos en la mente. Venga, pues vamos al lío con el primer punto, el lenguaje del espíritu. La idea de base, la premisa fundamental, es que hay un plano, una dimensión, donde los pensamientos se oyen más fuerte que las propias palabras. Ojo a esto, porque, según el texto, en esa dimensión espiritual, los pensamientos no son para nada privados, son como comunicaciones, ¿sabes? Audibles, nítidas, un idioma universal que usan todos los seres espirituales. O sea que lo que pensamos literalmente se puede oír. Y para que nos hagamos una idea del poder que tiene esto, la fuente pone un ejemplo muy potente, el caso de Satanás. Se dice que fue expulsado de la presencia de Dios no por algo que hizo, sino por un único pensamiento. Esto nos deja claro que un solo pensamiento, en este plano, tiene un peso, una realidad, vamos, que es algo tremendo. Pero claro, esto va en las dos direcciones, no es solo para lo malo. El texto también afirma que así es como llega la comunicación divina, a través de pensamientos. Menciona, por ejemplo, la experiencia de David, que sentía que le llegaban muchísimos pensamientos de Dios, tantísimos que ni podía contarlos. Mirad, otro caso que se menciona es el de Jeremías. La primera instrucción que recibe de Dios no es una voz que retumba, ¿no?, sino un pensamiento, una orden por dentro. Vete a casa del alfarero. Fue ese impulso, esa idea, lo que puso en marcha toda una revelación. Y es que es fascinante ver cómo sigue la historia. Jeremías obedece a ese pensamiento, y solo entonces, al llegar allí, es cuando ve la lección, la revelación visual. O sea que primero vino la comunicación espiritual, el pensamiento, y luego lo físico, lo que se puede ver y tocar. Venga, vamos con el segundo punto. Si los pensamientos son un lenguaje, la pregunta es, ¿cómo funciona la cosa? Pues bien, la fuente usa una analogía que vamos a entender todos, la de dos frecuencias espirituales. Imaginaos dos emisoras de radio y las dos quieren emitir en nuestra mente. Y aquí las vemos, una frente a la otra. Por un lado, la que llaman frecuencia de la carne, que es la de los pensamientos más terrenales, digamos, movidos por el odio, el rencor. Y por el otro, la frecuencia del espíritu, que vibra con el amor, la paciencia. La clave de todo esto, según se nos dice, es que nuestro estado mental no es algo pasivo, es lo que decide en qué emisora espiritual estamos. Y esto nos lleva a algo que tela, los dardos del enemigo. La idea es que los pensamientos negativos no siempre salen de uno mismo. A veces podrían ser como un ataque dirigido a los que están sintonizados en la frecuencia, digamos, equivocada. A estos dardos de fuego los describen como pensamientos intrusivos, negativos, muy parecido a lo que hoy llamaríamos pensamientos invasivos. Pero ojo, la clave aquí es que no son al azar. Son ataques espirituales con un objetivo claro y que solo pueden dar en el blanco si la mente está en esa frecuencia de la carne. Y el ejemplo que se pone para esto es muy conocido. La bronca de Jesús a Pedro. Justo cuando Pedro se pone a pensar en cosas del mundo, en evitar el sufrimiento y demás, Jesús le dice unas palabras que sugieren que el enemigo le había colado un pensamiento. Es el ejemplo perfecto de lo que pasa por estar en la frecuencia que no toca. Así que resumiendo, el punto es este. Pensar en cosas mundanas nos hace visibles en el plano espiritual. La analogía que usa el texto es brutalmente clara. Es como si la mente fuera un móvil que emite una señal, y esa señal se puede rastrear. O sea, que según en qué pensamos, estamos emitiendo en una frecuencia que el enemigo puede pillar y escuchar. Vale. Si hay una frecuencia chunga, ¿cómo nos conectamos a la buena? Pues de eso va esta parte, de la solución. Cómo sintonizar a propósito con la que la fuente llama la frecuencia celestial. Y fijaos qué curioso, volvemos a Pedro. Pero la cosa ha cambiado mucho. Ahora, cuando Jesús pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo?, Pedro, suelta una revelación divina. Según el texto, esto pasa porque ahora su mente sí estaba donde tenía que estar, enfocada en lo celestial, y por eso pudo recibir ese mensaje directo. El contraste es que es la clave de todo.
La misma persona, el mismo Pedro que se llevó la reprimenda por pensar en cosas del mundo, ahora recibe una revelación del cielo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que según esto, Pedro aprendió. Aprendió a vigilar sus pensamientos y a conectar con la frecuencia del cielo. Y lo bueno es que se nos da una guía muy práctica para saber cómo hacerlo. Viene de Filipenses 4:8. Para sintonizar esa frecuencia celestial hay que pensar, a propósito, en todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. No es algo que pasa sin más, ¿eh? Es una decisión, una elección activa de dónde ponemos el foco de nuestra mente. Venga, que llegamos a la última parte. Vamos a ver cómo llevamos todo esto a la práctica. Porque al final se trata de una disciplina constante, de una batalla que, según nos dice la fuente, se lucha de principio a fin en la mente. El texto insiste mucho en la idea de guardar el corazón. Pero ojo, que no se refiere al órgano. Define corazón como la mente, pero en sentido amplio. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, todo. Es como la fuente de la que brota nuestra vida espiritual y por eso hay que protegerla. Para ver un caso ya de nivel avanzado se pone el ejemplo de Jacob luchando con el ángel. Y lo desglosan en varios pasos, es muy interesante. Primero, se prepara, se aísla para concentrarse. Luego, entra en una meditación súper intensa, casi en un estado entre dormido y despierto. Y ahí, en ese estado, es cuando lucha a un nivel espiritual, conscientemente, hasta conseguir su bendición. Al final, todo se resume en esto. La mente puede ser un nido, un sitio donde las cosas crecen. La gran pregunta es, ¿un nido para qué? ¿Para las cosas de Dios o para las trampas del enemigo? Y la fuente lo deja clarísimo, la elección es nuestra. Depende totalmente de dónde decidamos poner el foco de nuestros pensamientos. Y para terminar, la frase más potente de todo el texto, la que lo condensa todo, de la mente emana la vida. Es un recordatorio final del poder y la responsabilidad tan enormes que tenemos en nuestros pensamientos. Y nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? Si esto es así, ¿qué clase de vida está saliendo de nuestra mente día a día?